El profeta Elías es una de las figuras más enigmáticas y poderosas del Antiguo Testamento, reconocido por su devoción y acciones milagrosas en nombre de Dios. Su historia, particularmente su ascensión al cielo en un carro de fuego, ha sido objeto de gran interés y especulación. Para comprender por qué Elías fue llevado al cielo de esta manera, es importante explorar el contexto histórico y espiritual de su vida, el simbolismo del carro de fuego y las interpretaciones teológicas de su ascensión. Miremos el contexto de la vida de Elías. Elías vivió en un tiempo de apostasía en Israel, durante el reinado del rey Acab y su esposa Jezabel, quienes habían promovido el culto al dios Baal. Este contexto histórico marca el ministerio profético de Elías, ya que se le encomienda la tarea de recordar al pueblo de Israel su pacto con Yahvé, el Dios de Israel, y de combatir la idolatría que se había apoderado de la nación. Elías enfrentó la oposición de Jezabel, quien persiguió a los profetas de Yahvé e intentó erradicar el monoteísmo en Israel. La vida de Elías se caracterizó por la obediencia radical y la dedicación completa a Dios. Se le considera el arquetipo del profeta, alguien que no solo comunica la palabra de Dios, sino que también actúa como mediador y defensor de su voluntad. A lo largo de su vida, Elías fue un instrumento de milagros, enfrentamientos directos contra los profetas de Baal y revelaciones divinas. Todo esto lo convirtió en un símbolo de fidelidad inquebrantable, preparándolo para un final extraordinario. El carro de fuego y su simbolismo. El relato de la ascensión de Elías se encuentra en la Segunda de Reyes 2:11-12, donde se menciona que fue llevado al cielo en un carro de fuego con caballos de fuego. Este carro, aparentemente envuelto en fuego, es una imagen impresionante y única en la narrativa bíblica, asociada con el poder y la gloria de Dios. A lo largo del Antiguo Testamento, el fuego es una representación de la presencia de Dios, como en el caso de la zarza ardiente que habló con Moisés, Éxodo 3:2, o el fuego que descendió del cielo durante la competencia de Elías contra los profetas de Baal, 1 de Reyes 18:38. La imagen de un carro de fuego también puede vincularse con el concepto de los carros celestiales, que eran símbolos de poder en las culturas antiguas de Oriente Medio. En el contexto israelita, se creía que Dios tenía un ejército celestial y que sus mensajeros o ángeles eran representados en carros de fuego. Así, el carro de fuego de Elías simboliza una intervención divina extraordinaria y sugiere que Dios lo está llevando en un vehículo celestial reservado para seres que tienen un papel sagrado especial. La ascensión de Elías como señal de favor divino. La ascensión de Elías también ha sido interpretada como una demostración del favor divino hacia él. En el Antiguo Testamento, Dios muestra su favor de maneras únicas, y en el caso de Elías, este evento refleja una validación de su ministerio y de su vida dedicada a Dios. En lugar de experimentar la muerte, como ocurre con la mayoría de los seres humanos, Elías es llevado directamente al cielo, una experiencia compartida solo con Enoc, Génesis 5:24, otro personaje cuya vida fue agradable a Dios según el relato bíblico. Para los autores bíblicos, la ascensión de Elías al cielo sirve como testimonio de la recompensa reservada para aquellos que viven en obediencia total y completa al mandato divino. La desaparición de Elías de esta manera puede entenderse como un recordatorio de que la muerte no es el destino final para aquellos que están en comunión con Dios, sino que existe la esperanza de un destino más elevado y trascendental.
Elías y el papel de los profetas en la salvación. Elías también tiene implicaciones proféticas. Elías será visto como el precursor del Mesías en la tradición judía. En Malaquías 4, 5, 6 se profetiza que Elías volverá antes que venga el día de Jehová, grande y terrible, para convertir el corazón de los padres a los hijos y el corazón de los hijos a los padres. Esta profecía es una promesa de restauración y reconciliación antes del juicio final y presenta a Elías como un intercesor y precursor de la redención divina. En el Nuevo Testamento, Jesús mismo relaciona a Juan el Bautista con el espíritu de Elías, Mateo 17, 10, 13, sugiriendo que Juan cumplió un papel similar al de Elías en términos de llamar al arrepentimiento y de preparar al pueblo para la llegada de Dios. La conexión entre Elías y el Mesías, especialmente en el contexto de la redención, sugiere que su ascensión prefigura la victoria de Dios sobre la muerte y las promesas de vida eterna para aquellos que confían en Él. Interpretaciones teológicas de su ascensión. Desde una perspectiva teológica, la ascensión de Elías al cielo en un carro de fuego también representa el poder de Dios para trascender las limitaciones humanas, incluida la muerte. Para algunos teólogos, la experiencia de Elías simboliza la esperanza en la inmortalidad del alma y la posibilidad de una vida después de la muerte, ideas que resonaron en el judaísmo posterior y se desarrollaron más en el cristianismo. La ascensión de Elías prefigura, además, la ascensión de Jesucristo en el Nuevo Testamento. La tradición cristiana ha visto en el evento de Elías un tipo o prefiguración de Cristo, quien también asciende al cielo después de completar su ministerio en la tierra. Mientras que Elías fue llevado por un carro de fuego, Jesús asciende en una nube, Hechos 1:9. Pero ambos eventos simbolizan la comunión con Dios y la trascendencia de la muerte, ofreciendo a los creyentes una visión de esperanza en una vida eterna junto a Dios. La ascensión de Elías en la literatura apocalíptica y escatológica. En el judaísmo apocalíptico, especialmente en los escritos de la literatura rabínica y en textos como el libro de Enoc, se menciona la idea de que Elías volverá como uno de los testigos en los últimos días. En el Apocalipsis del Nuevo Testamento, algunos estudiosos interpretan que los dos testigos podrían ser una referencia a Moisés y Elías, representando la ley y los profetas y anunciando el juicio de Dios. En la dimensión escatológica, muestra que la ascensión de Elías es vista como un evento que trasciende su propia vida y se extiende al destino final de la humanidad. Su regreso, en los tiempos finales, según la tradición judía, sería un tiempo de reconciliación y restauración antes del juicio divino, mostrando la importancia de su misión y la continuidad de la influencia espiritual en el plan de la redención de Dios. El legado de Elías y la esperanza en la vida eterna. La ascensión de Elías al cielo, en un carro de fuego, no solo es un evento sobrenatural que revela la cercanía de Dios con su profeta, sino que también es un símbolo profundo del poder redentor de Dios y de la esperanza en una vida eterna. Este acto es una declaración de que Dios tiene la autoridad para otorgar la vida más allá de la muerte y que en su misericordia ofrece a los fieles la posibilidad de una comunión inquebrantable con Él. Para nosotros los creyentes, la historia de Elías se convierte en una llamada a la fidelidad y a la perseverancia en medio de las pruebas, recordando que Dios es capaz de elevarnos por encima de las dificultades terrenales. La imagen de Elías asciende en un carro de fuego, sirve como un recordatorio de la recompensa divina reservada para aquellos que caminamos con Dios y como un anticipo del destino eterno
que Él ha preparado para los que le aman. Este evento único contiene significados ricos en simbolismo espiritual y en implicaciones teológicas. Esta narrativa no solo subraya el favor de Dios hacia aquellos que permanecen fieles, sino que también presenta un vislumbre de la esperanza en una vida eterna, un tema que resuena tanto en el judaísmo como en el cristianismo y que sigue inspirando a millones de creyentes alrededor del mundo. Ahora miremos a qué nos invita Dios con la enseñanza de Elías. La enseñanza del profeta Elías nos invita a la fidelidad, al coraje y a la confianza total en Dios, especialmente en medio de pruebas y dificultades. A través de la vida y obra de Elías, Dios nos muestra el valor de la obediencia radical y de mantenernos firmes en nuestras convicciones espirituales, aun cuando estemos rodeados de fuerzas que buscan desviarnos de la fe. Aprende a escuchar la voz de Dios en el silencio. Escuchar la voz de Dios en el silencio requiere intencionalidad. Es importante buscar un espacio tranquilo donde puedas despejar la mente de distracciones y preocupaciones. En oración, pídele a Dios que hable a tu corazón y permite que el silencio se convierta en un lugar de paz y receptividad para escuchar la voz de Dios. Permanece atento a cualquier impresión o sentimiento de paz y dirección. La lectura de la Biblia también puede ayudarte a reconocer la voz de Dios, pues Dios habla con frecuencia a través de su palabra en momentos de recogimiento. A veces, Dios habla a través de lo simple y lo pequeño, invitándonos a escuchar con atención y a buscarlo en la quietud de nuestro corazón.